Qué bueno que estamos acá para adorar a Dios juntos y estudiar la palabra de Dios juntos. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, así que búsquela donde la tenga, ya sea en su teléfono o la tiene por acá. ¿La tiene? Amén. Qué bueno. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Gracias, hijo, porque ahora sí, que yo me escuche acá. Bien, vamos a ganar tiempo. El mensaje de hoy va a estar bien fácil de seguir porque nos vamos a concentrar en un pedacito de la Biblia y ahí nos vamos a quedar. ¿Qué le parece? Ahí nos vamos a quedar, pero vamos a tratar de exprimir ese texto, ¿no? Y sacar aplicaciones que nos ayuden en nuestro crecimiento. ¿Están conmigo? Así que les voy a invitar a ponernos de pie y leer este texto juntos. Vamos a estar de pie. Está en Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 1. Me ayudan allá y proyéctenme ese primer versículo que está ahí para que podamos leerlo juntos y nos vamos a quedar ahí. A ver. Está en el PowerPoint, querido. Allá atrás. Chuy, ayúdeme. Está ahí el PowerPoint. Y ahí nos vamos a quedar y vamos a tratar de que el Señor nos enseñe qué mensaje hay acá. Así que pronto vamos a estar leyendo uno más, otro más, y leemos. Aquí nos vamos a quedar. Conmigo empezamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Está precioso, sí o no? Yo creo que ya podemos sentarnos e irnos, ¿no? Está tan precioso y tan fácil de uno degustar todo lo que ahí está. Mire, cuando yo voy a predicar así de esta forma, yo trato de memorizar el texto durante la semana, de memorizarlo, porque así cuando no estoy preparando el sermón, estoy pensando en el texto, ¿no? Está fácil de aprender, ¿sí o no? ¿Está fácil de aprender? ¿Ya? Y este es el mensaje que hemos oído de Él y le anunciamos a ustedes. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y en Él no hay sombra ni tiniebla alguna, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Saben? Había tiempo atrás que memorizar la palabra de Dios era una costumbre, ¿sí o no? No tiene por qué dejar de ser una costumbre. No tiene por qué dejar de ser una costumbre. La palabra de Dios tiene que morar en nosotros. Dice el salmista que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde lo guardó? Acá, hay que memorizarlo. Así que está el desafío para que pongamos esa práctica otra vez en nuestras vidas, de memorizarla. ¿Ya? ¿Está bien así? Pues bien, vamos a empezar a buscar algunos tesoros escondidos en este párrafo. Primero vamos a orar, pedirle a Dios que sea nuestro guía. Señor, hemos leído tu palabra, pero necesitamos ahora que tu Espíritu Santo venga y le dé vida, Señor, y que podamos ponerla en nuestra mente, en nuestros corazones,
y que la palabra tuya sea alimento, Señor, para nosotros y que nos traiga vida. Invitamos a tu Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 5, mire cómo empieza. Y lo vamos a tener ahí porque mi intención es que usted lo aprenda. Este es el mensaje que trae el pastor Brito hoy. ¿Así dice? ¿Es el mensaje que Juan trajo? ¿Es el mensaje que Juan escuchó de quién? De Jesús. Pues si él lo escuchó de Dios, entonces vale la pena escucharse, ¿sí o no? No es un mensaje que el pastor se inventó, no es un mensaje ni siquiera que el mismo Juan se inventó. Es un mensaje que vale la pena escucharse. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque él lo escuchó de Jesús. Cualquier predicador que trate de decir lo que él piensa, ¿sabe qué tenemos que hacer? Cerrar nuestros oídos, porque no vale la pena, ¿cierto? Lo que vale la pena es si el mensaje que vamos a predicar lo escuchamos ¿de quién? De él. Ni siquiera Juan se atrevió a decir, este es el mensaje que yo tengo para ustedes. No. Él dice, el mensaje que voy a decirles, me lo dijo el Señor a mí primero. ¿Vale la pena? Saben que los predicadores en realidad, a veces queremos decir nuestras opiniones. Pero cuando vamos a la Biblia nos sentimos esclavos de la palabra, ¿no? Tenemos que predicar lo que la palabra dice. Y yo podré pensar que esto es azul o rojo, pero si la palabra de Dios dice que es verde, tengo que decirle que es verde, ¿sí o no? Porque yo soy esclavo de la palabra de Dios por ser un predicador. No estoy aquí para decir lo que yo creo, lo que opino, lo que siento. Tengo que decirle a ustedes ¿qué? Lo que escuché de Él. Y por eso tiene valor. Cuando usted viene a la iglesia y se habla de la palabra de Dios, entonces puedo escucharla porque el pastor no va a traer un mensaje de él. Claro que Dios nos usa a nosotros, ¿cierto? Como a quién está usando acá. ¿A quién está usando? A Juan. Pero Juan no dice, este es mi mensaje. Él dice, este es el mensaje que escuché de él. ¿Vale la pena escucharse? Así que ya tenemos la primera lección de esta mañana. Mire, ya empezamos. Pero el texto me sigue diciendo, ¿qué hizo Juan con ese mensaje? Hay un secreto con la palabra de Dios. Y es que si yo la agarro para mí y no la comunico, no tiene efecto en mi vida. Fácil. No sé cuántos han ido a alguna laguna. ¿Saben qué es una laguna? Estoy hablándole a los muchachos y ahora que muchos no saben. Explíquele al lado qué es una laguna. ¿Cómo le llaman a la laguna en inglés? Un pond, ¿no? Un lugar de aguas estancadas. ¿Por qué el agua está estancada? ¿Por qué está estancada? Porque no corre, no tiene a dónde irse. ¿Y cómo se torna el agua? Fea, sucia, estancada ahí, hedionda. ¿Pero ha ido a un río usted? Sí. ¿Y cómo está el agua del río? Corriendo, se está entregando. ¿Y cómo está el agua siempre? Limpia, bonita, fresca. Eso pasa con la palabra de Dios. Si yo escucho el mensaje de Él y me quedo con el mensaje, se torna en rancio, se torna... Pero cuando yo la comparto, cuando la comunico, ¿qué pasa? Es como un río, ¿cierto? Y está fresca. Entonces, atención, que si yo recibo de Dios un mensaje, ¿para qué lo recibo? Para compartirlo. Note que rápidamente el apóstol Juan nos dice, recibí un mensaje de Dios para comunicárselo a ustedes. A veces no crecemos en la fe porque el mensaje solamente está entrando y nos convertimos en lagunas. Vamos a ponerlo más suave, en lagos, ¿no? En lagos. Pero Dios quiere que seamos como un río que recibimos y seguimos dando. ¿Qué le parece? ¿Está precioso? Entonces, si usted nota que el crecimiento suyo está un poco estancado, a lo mejor quiere decir que usted tiene que buscar a alguien a quien compartir ese mensaje.
¿Cuán sabio debo yo ser para compartir el mensaje? ¿Cuán sabio debo ser? No, usted escucha de Dios el mensaje y le comparte porque hay ríos grandes y hay ríos pequeños, ¿sí o no? Claro. Entonces usted escucha de Dios el mensaje y le comparte. ¿Ya? Y cuando usted le comparte a los demás, da la casualidad que entonces usted está ocupado y no tiene tiempo para otras cosas. No sé si me doy a entender. No tiene tiempo para otras cosas porque usted está ocupado compartiendo el mensaje que escuchó de Dios. Así empieza la predicación de esta mañana. ¿Qué dos cosas hemos aprendido? El mensaje tiene que venir ¿de quién? De Dios, no el mío, ni de Juan. ¿Y qué hago con ese mensaje? Lo comparto. Ya con esas dos cositas tenemos trabajo para esta semana, ¿sí o no? Porque tenemos que ir a la palabra de Dios, buscar el mensaje y tenemos que buscar con quién compartirlo, y de repente nuestra vida va a ser como un río precioso de agua cristalina, limpia, bonita. Ahora entremos en el mensaje, porque Juan dice, este es el mensaje que escuché de Dios y que les comparto. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? A ver. Dios es luz. Y usted dirá, ¿y eso? Pues le quiero decir, no sé si usted le ha tocado bueno, aquí las damas, vamos a levantar la mano. ¿Cuánto tienen temor a la oscuridad? Ya está mi esposa. Ya ves que no son todas. Porque mi esposa me dice, todas las hermanas le tienen temor a la oscuridad y yo soy el último que tengo que ir a apagar la luz. Ya puse algo cerca para poder apagarla de ahí, porque si la luz está apagada, ella sencillamente no sabe, como que ya se le olvida dónde vive. Como que se le olvida porque la luz está apagada. Pero fíjese, querido, Juan está tratando de decir acá de que cuando tú estás tomando decisiones, y dicho sea de paso, no es lo que hacemos todo el día, tomar decisiones. Es una decisión levantarse, ¿sí o no? Porque usted puede decidir quedarse en cama. Es una decisión si se baña o no, si se desayuna o no, si se desayuna bien o si se desayuna mal. Todo eso es una decisión durante el día. Si se va a vestir con esto, si se va a vestir con aquello. Dios está diciendo, Juan está diciendo, en esas decisiones que tú tomas, si tú estás en la oscuridad, está bien difícil saber qué camino tomar, ¿sí o no? Pero luego dice, Dios es luz, y cuando Dios llega, inmediatamente tú sabes qué dirección tomar, ¿sí o no? Ahora, hay decisiones que uno toma y no pasaría nada, ¿no? Usted las arregla, pero hay decisiones que son como trascendentales. Dígame alguna de ellas. ¿Con quién me caso? Dice, es una decisión trascendental, ¿sí o no? Claro, porque va a afectar toda tu vida. Otra decisión que sea de esa que no me puedo equivocar. ¿Cuál? Inclusive, ¿qué profesión voy a tener? ¿Sí o no? Y en esas decisiones que son así, Juan dice, Dios es luz. Ahora imaginémonos esta situación, que estemos en un cuarto y de repente se va la luz y la tierra tiembla. ¿Qué pasa? No hay luz, la tierra tembló. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Se queda sentado? Todo el mundo empieza a moverse, pero ya nadie sabe por dónde está la puerta y empieza usted a herirse, empieza a herir a los demás porque no hay luz, ¿cierto? Y es lo que Juan nos quiere decir. Cuando andamos en tinieblas, lo primero que yo empiezo a herirme, ¿no? Porque yo no sé las decisiones mejores a tomar. Empiezo a herir a los demás, ¿sí o no? Empiezo a herir a los demás porque no sé qué decisión estoy tomando. Y luego Juan nos dice, lo primero que tienes que saber es que cuando Dios llega a tu vida, la vida se aclara, ¿sí o no? La vida se aclara y tú empiezas a ver, oh, no es por ahí que debo irme, sino de este lado. Pero ¿cómo lo ibas a saber? Si estabas en tinieblas. Y ahora Juan te dice así, este es el mensaje que oí de Dios y que te comunico. Dios es luz. ¿Por qué elegimos mal nuestras parejas? ¿Por qué le elegimos mal?
que no vemos. Estamos en oscuridad, ¿sí o no? ¿Por qué entramos en vicio? ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos en oscuridad. No sabemos que ese fin, ¿cómo dice la palabra de Dios? Hay caminos que al hombre le parecen correctos, ¿sí o no? Pero el fin de ese camino, ¿y por qué nos parece correcto ese camino? ¿Por qué nos parece correcto? Estamos en oscuridad, estamos en tinieblas, y Dios llega a nuestras vidas y nos dice, ¿sabes qué? Ahora puedes ver. Ahora puedes ver porque estás en luz. ¿Cuántos necesitamos que Dios alumbre nuestras vidas? Porque todos aquí podemos confesar que en algún momento en tinieblas tomamos decisiones y fueron torcidas. Creíamos que eran las mejores decisiones, pero nos dimos cuenta de que cuando Dios encendió la luz, ese no era el camino. ¿Cuántas personas llegan a nosotros y nos dicen, no sé qué hacer? Tengo problemas en mi matrimonio, pero no sé qué hacer. Problemas con mis hijos. ¿Y por qué no saben qué hacer? Porque están en tinieblas. Cuando Dios nos alumbra, de repente vemos en qué camino debemos ir. Y Juan nos está diciendo, el mensaje es bien fácil. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, no hay sombras en Él. Ahora tenemos que, antes de irnos de acá, saber cómo eso funciona, ¿no? Saber cómo funciona. Luego Juan nos dice así, nos pone a prueba. Vamos al siguiente texto. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿Él qué es? Dios dice, Juan dice que Dios es ¿qué? Dios es luz. O sea, si decimos que andamos en luz, deberíamos ver bien, ¿sí o no? Deberíamos tomar decisiones correctas. Pero dice acá decimos que andamos en luz. No necesariamente andamos en luz. ¿Qué sería decir que tenemos comunión con Él? Yo puedo decir que si vengo a la iglesia, ¿necesariamente ando en luz? No necesariamente. Yo puedo decir que tengo comunión con Él, pero atención que me dice el Señor, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que andamos en la luz, hay cosas que tenemos que hacer. Pero ahora voy a insertar un texto acá que me va a decir cuál es esa luz, cómo funciona. Vamos a ver un texto más. ¿Conocen este texto? Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿cómo Dios alumbra nuestras vidas? ¿Quién me dice? ¿Cómo Dios alumbra nuestras vidas? Con su palabra. Entonces, mire cómo funciona. Si yo digo que estoy en la luz, mis decisiones tienen que estar de acuerdo con la luz. ¿Sí o no? Ahí va. Estoy enamorado de esta chica que está acá. No conoce a Jesús. En una vida de tinieblas, como eso es todo lo que yo sé, parece que está bien, ¿sí o no? Pero cuando voy a la luz me dice, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Entonces, si digo que estoy en la luz, ¿cuál sería mi decisión? ¿Cuál sería? Lo que me dice la luz, ¿cierto? Vamos otra vez. Si alguien me ofende, estar en tinieblas, ¿qué me dice que debo hacer si alguien me ofende? ¿Qué debo hacer? Vengarme, ¿no? Pero voy a la luz y la luz me dice, ¿cómo me dice la luz? Déjale la venganza a Dios. Vence con el bien el mal. Y yo estoy acá. Si digo que tengo comunión con Él, debo andar como me dice la luz, ¿cierto? Ahí está. Mire, estando en tinieblas acá me dice que yo debo trabajar todos los días de la semana, ¿cierto? Pero vengo a la luz y me dice, cuidado, que el séptimo día es de Dios. Y yo estoy acá. Si digo que estoy en la luz, ¿de qué lado debo estar?
del lado de la luz que me dice el sábado es día del Señor. En las tinieblas me dicen, ¿sabes qué? Todo lo que tú trabajas es tuyo, porque lo trabajaste. Eso se escucha ahí en las tinieblas, ¿sí o no? Pero vengo a la luz acá y me dice, ¿cómo dice? Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Entonces tú tienes que decidir por dónde me voy. Entonces por eso el texto me dice, otra vez, vamos al siguiente. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, o sea, sé la luz, sé lo que me dice la luz, pero a la hora de vivir, ¿cómo vivo? En tinieblas. Entonces, ¿qué me dice Jesús? Eres un mentiroso, así no se puede. Y saben que la luz, la palabra de Dios, tiene dirección para todas las áreas de nuestras vidas, para todas. Usted se levanta y se va a vestir y se mira al espejo y dice, ¿cómo dice la luz que debo vestirme? Va a la mesa a comer y se sienta o va a preparar los alimentos. ¿Qué dice la luz que debo comer y qué no debo comer? ¿Se han fijado? Me dan mi cheque y la luz me dice qué hacer con él. Tengo que hablarle a mi esposa y la luz me dice cómo debo hablarle a ella. Porque ahora estoy en la luz, ¿cierto? ¿Qué sería, me dice el texto, si yo ando diciéndole a todos, yo ando en la luz, pero vivo como? Un clic más para que me diga aquí, dice, ¿cómo estamos? Mintiendo. ¿Está claro el texto? Dios dice, Dios es luz, en mí no hay tinieblas. Y si tú vas a andar por ahí con una Biblia aquí debajo, ¿qué significa que ando con mi Biblia acá? ¿Qué significa? Que ando en luz. Pero luego me ven vivir y dicen, pero tú vives en tinieblas. No funciona así. Lo que Juan nos está diciendo, mira, recibí de Dios este mensaje. Él es luz. Ya Él tiene dirección para todas las áreas de tu vida. Para todas. ¿Nos dice la Biblia cómo ser? Claro que la Biblia nos dice. Pero está de mí entonces que yo decida si le hago caso a las tinieblas o si le hago caso a la luz. ¿Cómo le llama Juan acá a los que dicen que tienen comunión con la luz y viven en tinieblas? ¿Cómo le llaman? Esa no es una palabra bonita, ¿cierto? Nadie quiere. Pero el Señor nos dice, ya no tienes por qué andar en tinieblas. Ya no tienes por qué andar en tinieblas, porque ya conoces la luz. La luz te dice cómo vivir, te dice cómo responderle, cómo hablarle, cómo reaccionar, cómo tratarlo. Así la luz nos dice. Por eso, una de las tareas principales del enemigo, ¿cuál es? Que no tengamos acceso a la luz, a su palabra. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado? Que uno se ocupa tanto en el día y cuando termina la semana, ¿cuánto leí de la luz esta semana? ¿Cuánto leí de la luz? Porque es una táctica del enemigo. Porque mientras más tú conoces de la luz, mejores decisiones tomamos. ¿Sí o no? Mientras más conocemos de la luz. Y el mensaje otra vez es este: Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que andamos con Él, tenemos que vivir como la luz nos dice. A veces no es fácil andar como la luz dice, ¿cierto? A veces no es fácil, porque a veces significa, ay, ese hermano va a venir a pedirme perdón, pero no lo voy a perdonar. A veces, pero entonces la luz te dice, no, ofrécele el perdón.
Y ese crecimiento ahí, ¿no? Ahora, a mí me fascina que cuando Juan dice eso, hay un gran pero en el siguiente versículo. Hay un gran pero. Dice, pero, si realmente, no dice decimos, ¿verdad? No dice decimos. Ahora dice que vivimos. Si vivimos, pues vivir significa que yo tomo decisiones de acuerdo a la luz, ¿cierto? Porque lo estoy viviendo. Si vivimos en la luz, ¿quién es la luz? Pero ¿cómo se revela esa luz? En la palabra, ¿cierto? Entonces, si vivimos de acuerdo a la lámpara es a mis pies tu palabra, si vivimos así, si vivimos de acuerdo a lo que la palabra nos dice, así como Él está en luz, ¿cómo vivimos? Ahora nos va a decir ahora, atención, si vivimos en luz, como Él está en luz, primera característica, un clic más y ahí viene la característica. ¿Cómo vivimos? Tenemos que comunión, ¿cómo? Los unos con los otros. Ya entendemos el mensaje, ¿no? A ver, este es el mensaje que oímos de Él y le comunicamos a ustedes. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y en Él no hay tinieblas, ¿cierto? Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, somos mentirosos y la verdad no habita en nosotros. Pero si vivimos en la luz, tenemos comunión el uno con el otro. Esto está tan precioso. Porque me está hablando de que yo vivo en paz con los demás, ¿cierto? Pero un poquito antes, si yo vivo en paz con los demás, primero tengo que tener paz conmigo mismo, ¿cierto? Paz conmigo mismo. Y el enemigo hace esto. Nos bombardea diciéndonos cosas feas de nosotros, que Dios no nos quiere, que Dios tiene problemas con nosotros, que Dios nos acusa, y yo tengo que ir a la luz y escuchar lo que Dios opina de mí primero. ¿Qué opina Dios de nosotros? ¿Qué opina Dios de nosotros? A ver, tengo un texto para eso, a ver si está, si lo puse ahí. Dámele un clic, hijo. Ahí dice, si Dios, léanlo conmigo, no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por... A ver, cuando alguien por ahí te dice que tú esto y lo otro, tienes que ir a la luz y ver lo que Dios opina de ti. ¿Qué opina Dios de ti? ¿Qué opina Dios de ti? Si Dios ni siquiera su Hijo lo guardó, sino que lo entregó por mí, ¿no será como que le caemos bien a Dios? ¿No será como que le caemos bien? Que nos ama de verdad. Y aunque por allá afuera, porque hoy en día uno escucha cómo uno está esperando que nos digan en un like que estamos bien, ¿no? Pero no, usted va mejor a la luz y le pregunta, Señor, ¿qué opinas de mí? Y Dios te dice así, el que no se guardó ni a su único Hijo, sí que lo entregó por ti, ¿cómo no te va a amar? Dice, si andamos en la luz, tenemos paz primero con nosotros mismos. ¿Ha visto personas que andan siempre tristes y que entran se dejan caer en depresión? Porque empieza así, creyendo que Dios tiene problema con uno, que Dios no nos escucha, que está enojado con nosotros. Todas esas cosas son mentiras. La verdad es esa es la verdad. La verdad es que Dios nos ama. La verdad es que le caemos muy bien a Dios, ¿cierto? Entonces, si vivimos en la luz, tenemos primero paz con nosotros mismos y luego paz ¿con quién? ¿Con quién? Con los demás. Por ejemplo, ¿con quién en casa debemos tener paz? ¿Con quién? Con la pareja primero, ¿no? Si digo que vivo en la luz, estoy en paz con mi esposa. ¿Están conmigo? Si digo que estoy en la luz, si vivo en la luz, tengo paz con mis hijos también. Ahí empieza. Dígame si están conmigo. Porque qué triste sería
El viernes en la noche, anoche estábamos recibiendo el sábado allá. Y qué triste sería que durante toda la semana estoy en guerra con mi esposa y luego le digo, ahora vamos a recibir el sábado. Ahora vivo en la luz, por esta media hora nada más. Y una vez que diga amén, estamos en guerra otra vez. No, así no. Si decimos es una cosa, pero si vivimos en la luz, ¿cómo vivimos? Vivimos en paz los unos con los otros. Y luego que vivo en paz conmigo mismo, vivo en paz en la familia, ¿dónde más vivo en paz? ¿En la iglesia también? ¿Aquí también se puede? ¡Claro! ¿Cómo si vivo en la luz voy a traer guerras a la iglesia? No, jamás. Con ese hermano que está ahí, yo voy a vivir en paz. Porque si no vivo en comunión con mi hermano, ¿cómo dijo el versículo anterior? ¿Cómo dice? Soy mentiroso y la verdad no está en mí. Primera característica de los que vivimos en la luz, tenemos paz los unos con los otros. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Usted estaría hablando con Dios? ¿Qué persona le llega a la mente con lo que usted no tiene paz? ¿Qué nombre le llegó a la mente? No me lo diga, no le estoy preguntando, pero cuando usted se arrodilla y cierra sus ojos ante Dios, ¿qué nombre le llega a la mente diciendo, con él no tienes buena comunión? Con ella no tiene buena comunión. ¿Le llega a la mente a alguien? Si no le llega a la mente a alguien, perfecto, pero si le llega, el Espíritu Santo está diciéndole, hay que hacer las paces aquí también. Si dices que vives en la luz, dámele un clic, hijito más, para leerlo, un poquito más para atrás, un poquito más a memorizar, más para atrás, aquí, vamos a leerlo. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, ¿cómo vivimos entre nosotros? Tenemos comunión unos con los otros. ¿Dónde empieza? Conmigo mismo. ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue? Las personas más cercanas a mí, mi esposa, mis hijos, en este caso mío, mi suegra también, ¿no? También entra ahí. Tengo que estar en paz con ella, tengo que estar en paz con mi familia también, con mi hermano, con mi cuñada, con mi sobrina. Tengo que estar en paz con ellos, que están cerca de mí. Y luego entro a, como dijo aquí la hermana, entro a tener paz y comunión en la iglesia. Todos queremos vivir en una iglesia, estar en una iglesia en donde esto suceda, ¿sí o no? En una iglesia en donde tenemos comunión unos a otros, que uno se mira y se sonríe. Cuando llega la hora de dar la bienvenida, uno quisiera ir hasta el último asiento allá para dar el abrazo, ¿sí o no? Porque vivimos en la luz y la luz nos dice cómo vivir el uno al otro. Hay casos que se dan así, ¿no? Que cuando uno llega a la iglesia como esposo, gracias a Dios que aquí no se da eso, ¿no? Pero una vez se llega y decimos, ya vamos a entrar a la iglesia, ahora tenemos que sonreír, pero veníamos matándonos todo el carro, ¿no? Queridos, no, está muy claro. Claro, que cuando se vive en tinieblas, pues uno trae pleitos a la iglesia, uno trae guerras, uno trae conflictos, uno trae todas esas cosas, ¿no? Pero no si vivimos en la luz. ¿Está claro? Vivimos en la luz, entonces no nos aguantamos. Queremos que el sábado llegue para ver al hermano y abrazarlo, para ver a la hermana y abrazarla. ¡Qué feliz sábado! Y salimos rápido para esperarle en la puerta y saludarle. Así vivimos en la luz. Así vivimos en la luz. Cuando no vivimos de esa forma, el mensaje de Dios dice, eres fake. Ahí eres tan mentiroso porque dices una cosa y vives de otra forma. Bendito sea Dios que tenemos la luz para poder llevarnos bien. ¿Sí o no? Para poder llevarnos bien. Segunda cosa que pasa cuando vivimos en la luz. Ya sabemos la primera, nos llevamos bien.
Nos llevamos muy bien cuando estamos en la luz. Un clic más dice así. Un poquito para atrás. Ahí donde estás. Porque esto es muy delicado ahora. Porque dice que si yo no estoy llevándome bien con los demás acá, si tengo problema en llevarme bien con mi pareja, con mi esposa, con mi suegra, con mi hermano, con mi cuñada, con mis sobrinos, con todos ellos, si tengo problemas llevándome bien en la iglesia, entonces dice que la sangre de Jesús, ¿qué pasa? Cuando yo voy de rodillas pidiendo que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado, como que no encuentro esa limpieza, ese perdón. No sé si estoy leyendo mal. ¿Estoy leyendo bien? Si vivimos en la luz, primero tenemos comunión entre nosotros y luego, ¿qué pasa? Puedo ir y clamar que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Lo que yo entiendo acá es que si voy de rodillas a clamar allá, Primera de Juan 1:9, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Pero ahí viene el Señor a través de su Espíritu y me dice, sí, pero ¿y el problemita que tiene con la hermanita? Cualquier nombre, porque somos tantos, no quiero decir un nombre acá. Pero, ¿están conmigo? Cuando voy allá pidiendo perdón, que la sangre de Cristo me limpie, ¡bum!, llega a mi mente, a mi corazón. Sí, pero fulano, ¿por qué no andamos en comunión también con Él? Es muy difícil estar en paz con Dios y estar de rodillas delante de Dios. Y tengo 2 días que no le hablo a la esposa. Qué feo eso, porque Dios no es tonto. ¿Sabían eso? Dios es luz, Él ve el corazón, ¿no? Y dice, mira, vamos a arreglar con fulano. Y vamos a arreglar allí, y vamos a arreglar allá. Así es como funciona. ¿Están conmigo en el mensaje de esta mañana? Ahí va otra vez. Este es el mensaje que hemos, ¿qué? Oído de Él. Y lo comunicamos a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. En Él no hay oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con la luz, con Él, pero andamos en tinieblas, como allá afuera se vive, dice, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. No creas que vas a engañar a nadie. Pero viene el precioso versículo 7 que dice así, pero si vivimos en la luz, como Él está en luz, 2 cosas pasan. ¿Cuál es la primera? Tenemos comunión, paz, los unos a los otros. ¿Dónde empieza esa paz? ¿Dónde empieza? En mi corazón primero. Sabiéndome que soy hijo favorito de Dios. Por eso no ando haciendo caso a lo que Satanás dice. Yo le escucho lo que la luz dice de mí. Es lo que vale. ¿Sí o no? Luego voy y trato a los demás como hijos e hijas de Dios. Así los trato. Estoy en paz con mi esposa. Estoy en paz con mis hijos. Estoy en paz con mi familia. En paz, buscar la paz a lo que cueste, buscar la paz. Y luego vengo a mi familia de la iglesia y tengo comunión con la iglesia. Estoy en paz con la iglesia. No traigo guerra a la iglesia. No. Traigo paz a la iglesia. Queridos, si no se da eso hasta ahí, está en riesgo el perdón de mis pecados. Es lo que dice, ¿sí o no? Dice, luego la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿El mensaje está claro, sí o no? Está claro. Tengo un texto para que le leamos ahora. Este lo dice, yo dije que nos íbamos a quedar ahí, pero es muy difícil quedarse ahí nada más, ¿no? Uno más, dámele un clic, hijo, porque esto está precioso. Esto lo dice Efesios. Lean conmigo. Me gusta que dice cuando. Antes,
Antes ustedes estaban llenos de ¿qué? ¿Recuerdan esa época? ¿La recuerdan? ¡Qué época tan fea! Antes estábamos llenos de oscuridad. Odiábamos, envidiábamos, todo eso era el pan nuestro de cada día. ¿Sí o no? Y vivíamos infelices porque el corazón estaba ahí con una piedra. Así vivíamos, dice. Antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Pero, ¿qué dice? ¿Cuándo? Ahora tienen que la luz que proviene del Señor. ¿Cuál es esa luz? Todos los consejos preciosos que aquí están. Me dice cómo vivir, cómo actuar, cómo responder, cómo pensar. Me dice todo eso. Dice, ahora ustedes tienen la luz. Levante la mano si usted tiene la luz que proviene del Señor. Levántela. Porque es verdad, queridos. Es verdad, el día que tú y yo nos entregamos a Jesús, la luz entró a nuestras vidas. Sigue diciendo, por lo tanto, dice, vivan como. Pues Pablo no anda con cuento, ¿no? Qué claro nos dice, si ahora tenemos la luz que proviene del Señor, ¿cómo debemos vivir? Vivan como gentes de luz. Pues está clarísimo, no hay que añadirle nada. Ahora dice, esa luz que está ¿dónde? Dentro de ustedes. ¿Qué produce? Solo cosas que buenas, rectas y verdaderas. ¡Oh! ¿Está claro, sí o no? Dios dice, si tú no andas así, revísate, porque puede ser que tú estés en el antes. Antes, cuando andabas lleno de oscuridad y llegamos a la iglesia, y uno ora por la persona porque dice, Señor, tráelo a la luz. ¿Sí o no? Uno ora porque ese gruñón tráelo a la luz, Señor, tráelo a la luz, al gozo de estar en la luz, porque eso era antes. Ahora nosotros vivimos como gente de luz. Y lo que esa luz produce en nosotros, cosas buenas, cosas rectas, cosas verdaderas. No solo en la casa, sino aquí también. ¿Sí o no? Aquí también. Uno tiene que estar, querido, mire, es una lucha constante. Porque el impulso que sentimos es de actuar como se actuaba en la luz, en la oscuridad. ¿Sí o no? El hermano me dijo algo y yo tengo que frenarme porque le iba a decir algo. ¿Sí o no? Le iba a decir algo. Pero no se lo digo. ¿Por qué no se lo digo? Porque eso era antes. Ahora yo estoy en la luz. De mí solo puede salir tres cosas. Cosas buenas, rectas y verdaderas. Y si no salen, tengo que ir y analizar. Señor, yo quiero vivir en la luz. En la luz quiero vivir. Que los demás vean que yo, de mí salen. Dice, produce, oiga, esto produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Nos pasaríamos aquí un buen rato, pero ya el tiempo se acabó. Termino con un texto para que pongamos todo acá. Miren, ¿cómo es la senda de los justos? Porque no creamos que esto pasa de la noche a la mañana, No pasa de la noche a la mañana. La luz empieza a alumbrar en nuestras vidas poquito a poquito, Dice, la senda de los justos es como la luz de la mañana, de la aurora. ¿Cómo es la luz en la mañana, en la madrugada? ¿Cómo es? Bien tenue, ¿no? Pero por ahí viene el sol, ¿no? Por ahí viene el sol y va a alumbrar su vida. Es así. Algunos duramos más en esta aurora, duramos más. Y un día actuamos como la luz, un día actuamos en tinieblas. Ahí estamos, ¿no? Estamos en esa lucha. Pero va creciendo. Y usted nota que a pesar de que todavía yo no te trato como debo, pero te trato mejor que el año pasado. ¿Están conmigo? Esa es la idea. O sea, te trato mejor que el año pasado porque yo voy creciendo como la luz de la aurora. Así debe ser. Pero si usted le dice, ese hermano tiene 10 años en la iglesia y sigue de cascarrabia como el primer día. No, así no.
Así no, pues tiene que verse que usted va como la luz de la aurora, creciendo poco a poco. Voy a contar algo acá. Mi suegra está acá, no tiene temor de que yo diga esto, ¿no? Mi esposa se entró a la iglesia mucho tiempo antes de que mi suegra, mucho tiempo. Mi esposa entró como a los 5 años, conoció de Jesús y ella tuvo que crecer toda su niñez y adolescencia con su mamá no adventista. Y entonces, no se avergüence, dice mi esposa que no había nadie que dijera más malas palabras que mi suegra. Era la que de 5 palabras, 4 eran malas. Pero un día Dios le toca y ella baja las aguas del bautismo. Amén. ¿Creen ustedes que al otro día ya no habían más malas palabras? Habían algunas, pero iban disminuyendo, hasta que ya no son parte de ella. No hay palabras malas en su vocabulario, porque la aurora fue aumentando, hasta que el día es perfecto. ¿Me doy a entender? Que no espere que esto sea de la noche a la mañana, pero tiene que verse que está la aurora en aumento. Usted era un esposo sangrón, ¿es cierto? Gruñón, sangrón, pero ya es menos. ¿Están conmigo? Ya es menos, porque la luz va creciendo. ¿Están conmigo? Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Dios es luz. Iglesia querida, Dios es luz. Aquí no debe haber oscuridad, no debe haber tiniebla acá. Somos hijos de la luz, ¿cierto, hija? Somos hijos de la luz y aquí nosotros nos tratamos bien. Hacemos el esfuerzo. Eso, que no me sonrío porque no es si te da el deseo de sonreír, hago un esfuerzo y sonría. ¿Sí o no? Hago un esfuerzo y sonría. ¿Qué es eso de que no siento deseo de sonreír? La vida no funciona así. No funciona así. Usted se esfuerza, ¿sí o no? Usted abraza. No, que no me gusta, pues que empiece a gustarle. Porque es que tendemos a la oscuridad, pero ahora la luz nos va empujando y moviendo. Claro, es lo que dice, ¿no? Pero la senda de los justos, lean conmigo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es pleno día. Levante la mano si se entendió el mensaje. Yo lo entendí y por haberlo entendido tengo que comprometerme con Dios a decir: Señor, quiero vivir como un hijo de la luz. Quiero vivir como un hijo de la luz, que tenga buena comunión con los demás hijos tuyos. Buena comunión. Y que cuando yo vaya a pedir el perdón por mis pecados, encuentre el perdón, porque yo tengo buena comunión con mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, familia. Ahora tenemos ese privilegio de vivir esta semana como hijos de luz. Como hijos de luz. ¿Quieren estar de pie para que oremos? Nos hemos gozado, ¿sí o no? Amén. La palabra de Dios tiene que ser un manjar para nosotros, que la comamos y que nos caiga rico. Vamos a orar todos. Padre querido, entendimos tu mensaje. Fue escrito allá, Señor, más de 2000 años, pero está tan claro, Señor, que cualquier niño puede entenderlo. Y hoy, Señor, nos comprometemos a vivir como hijos e hijas de la luz. Tener paz con mis hermanos, tener paz en mi casa, tener paz en la iglesia, tener paz conmigo mismo, ser un agente de luz, que esa luz produzca cosas buenas, rectas y verdaderas, y que aquí en la iglesia me conozcan como un agente de luz. No me van a conocer como el gruñón y el... No. Me van a conocer como un agente de luz. Alguien que quiere vivir de acuerdo a la luz que eres tú, Señor. Que en esta mañana todos nos comprometamos delante de ti a vivir en la luz. Gracias, Señor, por hablarnos.
en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.